Hace alrededor de un par de meses, mi amiga Ana Victoria Garro me dijo que su hijo, don Rodolfo, aquí presente, había escrito una novela que le gustaría que yo la leyese. Ana Victoria es una distinguida pintora y escultora, así como una figura importante que se ha destacado en el campo de la narración oral escénica, aquí y en el extranjero. Junto con su marido, don Rodolfo Leitón, empresario conocido de larga trayectoria, forman un hogar con el que tengo amistad desde hace varios años y por el que siento gran aprecio y cariño. Me llamó la atención que un hijo de ese hogar, un hombre joven, también dedicado a los negocios y al mundo empresarial, dedicara su tiempo libre, como me dijo su madre, a la literatura. Y sobre todo que había escrito una novela que trataba sobre la construcción del Canal de Panamá. Me entregó el libro y comencé la lectura con interés, pues el tema me intrigaba. Pero debo confesar que también con cierta aprehensión y condescendencia por tratarse de una obra prima. Sin embargo, ya en las primeras páginas una gran sorpresa se me iba revelando. El autor de ninguna manera escribía como un aficionado. Narraba con un lenguaje propio de un escritor avisado, además de demostrar en la construcción de su novela una correctísima técnica de entramado que distingue una buena novela histórica, lo que se me hacía difícil creer que fuera el trabajo de un escritor que daba sus primeros pasos. Antes quiero explicar que la novela histórica como subgénero requiere una vasta experiencia como escritor y no siempre es posible alcanzar el éxito en ese tipo de narración. En el fondo, la novela histórica intenta compaginar dos tareas originariamente separadas, de las que habla Aristóteles en su Poéticas. Según el filósofo, el historiador narra lo que ha sucedido y el literato lo que podría suceder. La combinación y equilibrio de esos dos factores presentan problemas estructurales que son bien difíciles de resolver en la elaboración de la novela histórica. La diferencia del que escribe una novela no histórica, es decir, una novela corriente, es que el autor en su relato utiliza elementos que el lector conoce desde el contexto extraliterario y por consiguiente tiene la posibilidad de interpretarlos literalmente dentro del sistema ficticio de la narración. Pero la novela histórica, la dificultad estriba precisamente en que la parte imaginaria del autor debe estar unida fielmente a acontecimientos auténticos del pasado que exigen una total fidelidad, razón por la cual se requiere de parte del autor una gran preparación documental y erudita, ya que de lo contrario, lo histórico se convertiría solamente en un pretexto para la acción, como sucede en las malas novelas históricas, o bien puede suceder lo contrario, cuando el autor de la novela histórica hace predominar claramente en su trabajo los hechos históricos sobre los hechos imaginados como un pretexto para exponer teorías o ideologías con el resultado de que la narración toma un carácter casi ensayístico, lo que desnaturaliza el género de la novela histórica. Ninguna de esas situaciones se presentan en la obra de don Rodolfo Leitón, porque el balance entre el discurso literario y el histórico están perfectamente equilibrados. Desde un primer momento nos atrapa el carácter de su personaje protagónico, así como el creciente interés que nos insta a querer saber y enterarnos de los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en la construcción del Canal de Panamá, los que llegaron a consumar también la independencia de ese país. La personalidad de Philippe Bonneau varía, que logra Leitón describirnos en su libro, desde su aspecto físico, sus antecedentes sociales y su formación dentro del marco histórico que le tocó vivir, unidos a las posibles motivaciones psicológicas que explican sus comportamientos, nos hace pensar que no pudo haber existido de otra manera. Lo conocemos cuando el joven idealista estudiante de la Escuela Politécnica de París
se va a recibir como ingeniero, pero lo seduce la obra titánica de Ferdinand de Lesseps en Suez, a quien conoce a su regreso a Francia, en una conferencia que da en París para obtener el patrocinio de la construcción de otro canal al otro lado del Atlántico. Desde ese momento el joven decide unirse a la compañía de Lesseps, pues lo llena de entusiasmo la grandiosa obra que habrá de construirse en el Istmo. Nos lleva el autor a través de todo un mar de trágicas vicisitudes en la construcción del histórico proyecto que en determinado momento estuvo destinado al fracaso. Describe las dificultades con que topó la compañía de Lesseps, las que impedían el progreso de la costosa empresa, como fueron las excavaciones en suelos muy diferentes a los de Egipto, los que producían cuantiosos derrumbes favorecidos por torrentosas lluvias tropicales, además de las plagas y las enfermedades de la zona que cundían y diezmaban a los trabajadores en proporciones casi dantescas. Condiciones que nunca previó Ferdinand de Lesseps, pues además de insistir con obstinación en realizar su obra tal como había planeado en Suez, rechaza la solución del brillante ingeniero Benoît Barilla, que propone la construcción del canal mediante esclusas en el Paso de Culebra. La compañía de Lesseps, nos dice, cae en bancarrota, pero Philippe sabe que ese importante proyecto debe concluirse a toda costa. Su determinación y absoluta confianza la funda en la convicción de que él sabe cómo solucionar técnicamente los problemas para lograr ese fin. Además está en juego su prestigio, su fortuna, que ha formado ya con su hermano una empresa para tal fin. El prestigio y la gloria de Francia también dice, y como veremos al final, con una nota de ironía, está también el creerse ser un hombre del destino. La segunda parte de la novela, lejos de decaer, atrapa al lector con todo un juego de entramados e intrigas de orden político entre naciones y empresas donde Philippe juega sus cartas de manera brillante para obtener el patrocinio requerido que le permita terminar con la gigantesca obra. Lo vemos tratando de revivir el proyecto de Francia sin ningún resultado. Va a Rusia, lo intenta en los Estados Unidos, en una época en que ese país favorecía más la construcción de un canal interoceánico en Nicaragua. Philippe se aprovecha de amistades, influencias y finalmente sabe que su último recurso está en una magnífica jugada, que es la de aprovechar el movimiento independentista de Panamá para separarla de Colombia. Golpe decisivo en su estrategia. En esta parte, el escritor Leighton lleva al lector con un ritmo de suspenso, créame, como si fuera una novela de Dashiell Hammett. Vemos a Philippe ejerciendo brillantemente sus habilidades de cabildeo con diversos sectores políticos de los Estados Unidos. Su visita a la Casa Blanca y las conversaciones con Teddy Roosevelt son todo un acontecimiento literario dentro de lo que pudo haber sido un asunto tratado a Port Fermé entre dos personalidades fascinantes. Me sorprende también la habilidad que tiene Leighton de interpolar de una manera muy amena ciertos hechos casuales que le dan colorido a su relato, como la manera en que vemos a Teddy Roosevelt casi como un abuelo contarle a la pequeña hija de Philippe cómo cazó un tigre de Bengala cuya piel luce como alfombra en la Casa Blanca. O bien cuando se entera que entre los trabajadores de la construcción del canal aparece un pintor que se había quedado varado en ese país y que paga sus deudas con un cuadro que lleva la firma nada menos que de Paul Gauguin. Y esto es cierto, el trabajador era Paul Gauguin. No quiero terminar sin hacer mención del magnífico uso del idioma que tiene el señor Leighton, así como el manejo del diálogo en la obra, que sí me llamó la atención especialmente por mi oído de dramaturgo. Debo decirles que el señor Leighton entra de paso firme y definitivo en mi criterio a nuestro mundo literario, por lo que le doy mis más sinceras felicitaciones y espero que sus siguientes obras, las espero, donde auguro un brillante futuro como
escritor costarricense y creo yo que también escritor que va a salir de nuestras fronteras. Muchas gracias. Bien, ahora tenemos las palabras del autor. Don Daniel, muchas gracias. Para mí es un honor que sea usted quien se refiere a mi obra y de corazón le agradezco todas las palabras, muchas de ellas tal vez inmerecidas, pero se lo agradezco de corazón. Ahora, antes de que empezara el evento, estaba pensando qué decir porque no tenía ni idea de qué decir. Yo soy nuevo en esto y la verdad es que no sabía de qué hablar, hasta que escuché a doña Dorelia hablar un poquitito acerca de la importancia de fundir forma y fondo para dar un resultado como escritor o como artista. Conversando con don Daniel hace un tiempo hablábamos del proceso de ir construyendo esta novela y desde un inicio tenía muy claro que lo que quería era contar la historia de un personaje que cambió el destino de muchos países, el de Nicaragua, el de Costa Rica, el de Panamá, el de Colombia, el de Estados Unidos, pero que mucha gente desconoce. Y la poca gente que lo conoce de manera incompleta. A Bruno Varila en Panamá lo ven como, la semana pasada estábamos en la Feria Internacional del Libro presentándolo allá y nos decían que Bruno Varila es el maluco. Allá lo ven como el hombre malo de la historia. Y me preguntaban que si yo consideraba que se había sido injusto con Bruno Varila. Yo comentaba que me parece que la historia no es que ha sido injusta, sino que ha sido incompleta con él. Bruno Varila hizo cosas que hoy difícilmente podemos imaginar, como luchar 20 años por ver concluido el Canal de Panamá, cambiar la historia de Nicaragua porque Estados Unidos iba a construir el canal en Nicaragua, tenía desde 1850 ya definido que se iba a construir ahí. Bruno Varila convenció a Estados Unidos de que escogieran a Panamá. Cuando Colombia no quiso construir el canal cuando no quiso aprobar el tratado que se había firmado, Bruno Varila organizó o ayudó a los próceres en Panamá a independizarse. Él financió parte de la revolución. Se convirtió en el primer embajador de Panamá ante los Estados Unidos, siendo francés, sin haber vivido durante 2 décadas o visitado Panamá. Firmó el tratado y después se retiró. Y él había llegado, como comentaba don Daniel, muy joven. Y su primera experiencia en Panamá era lo suficientemente complicada como para que cualquiera hubiese querido no regresar nunca más. Él llegó de 26 años, recién graduado, y al poco tiempo todos sus jefes y superiores habían muerto de fiebre amarilla o habían huido de Panamá de vuelta a Francia. Él se quedó. Y no solo eso, sino que dedicó casi 2 décadas a que se concluyera el canal. Entonces es una historia, creo yo, interesante, muy poco conocida y pues tal vez para cerrar nada más volverle a agradecer a don Daniel que se tomara el tiempo de compartir este día conmigo y gracias a todos. En realidad yo quisiera agregar que esa historia pues se puede conocer simplemente por los hechos, pero la vivencia que le da al relato Rodolfo lo hace de una manera verdaderamente al nivel de un gran novelista histórico. Es decir, produce ese mismo interés como a mí me gustan las novelas históricas. He leído algunas de Stefan Zweig, de André Maurois, de Gore Vidal, y créame que no toda la novela histórica atrapa. Muchas veces se queda uno en el exceso de información que da, pero Rodolfo, además de instruirlo, lo entretiene y lo lleva a uno a estar pendiente de qué es lo que va a suceder. Es decir,
Ese tipo de manera de narrar solamente para mí tiene una explicación. Y aunque él se va a sentir mal por lo que le voy a decir, la explicación es talento. Gracias. Muchas gracias.